Dicen que algunos hombres nacen con un don, otros con una condena. Europa ardía en el siglo XVI. Las campanas repicaban no por celebración, sino por muerte. La peste negra avanzaba como una sombra sin rostro, devorando pueblos enteros. El aire olía a miedo y a incienso, y cada amanecer parecía el último. En medio de esa oscuridad, un médico caminaba entre los enfermos cubierto con una túnica y una máscara de pico llena de hierbas. No tenía miedo de mirar a los moribundos a los ojos, porque ya había visto algo peor. Su nombre era Michel de Nostredame, pero la historia lo recordaría con otro nombre, Nostradamus. No era un mago ni un santo, era un hombre quebrado. Había perdido a su esposa y a sus hijos en la peste. En un solo invierno, el futuro se le había escapado de las manos. Desde ese día, comenzó a buscarlo. Se dice que pasaba las noches observando el cielo, escribiendo en silencio lo que veía entre las estrellas. Mezclaba símbolos, idiomas y números. Algunos decían que hablaba con el destino, otros que había enloquecido. Lo cierto es que de ese dolor nació una obra que sobreviviría siglos, Las Centurias. 1000 versos, escritos con un lenguaje oscuro, casi indescifrable. Cada palabra parecía esconder un secreto, cada línea una advertencia. ¿Pero qué empuja a un hombre a querer escribir el futuro? ¿La curiosidad o el miedo a volver a perderlo todo? Sus visiones cruzaron el tiempo. Reyes lo consultaron, guerras lo citaron y cada catástrofe lo resucitó. Cuando un rey murió en un torneo, dijeron que Nostradamus lo había anunciado. Cuando cayó el imperio, cuando ardió Londres, cuando un tirano de nombre extraño levantó su ejército, sus versos volvían a tomar vida. Y siglos después, cuando el cielo se partió en fuego sobre Nueva York, alguien volvió a abrir su libro, buscando entre sus páginas una respuesta. Así ha sido siempre. Cada vez que el mundo tiembla, el nombre de Nostradamus renace. Pero lo más inquietante no son las profecías que ya se cumplieron, sino las que aún no han ocurrido. Guerras que aún no han estallado, fuegos que aún no han caído. Palabras escritas hace 500 años que parecen hablar del mañana. Algunos lo llamaron visionario, otros farsante. Pero nadie puede negar esto. Su voz atraviesa el tiempo. Tal vez Nostradamus no vio el futuro. Tal vez solo vio lo peor del alma humana, repitiéndose siglo tras siglo. El miedo, la ambición, la destrucción y al final, la esperanza. Porque incluso entre sus profecías más oscuras se esconde una idea que el mundo sigue olvidando. El futuro no está escrito, está en manos de quienes aún se atreven a resistirlo. Este es el comienzo de su historia. La historia del hombre que quiso mirar el mañana y terminó convirtiéndose en su propio presagio. En una noche silenciosa de 1503, en la pequeña ciudad francesa de Saint-Rémy-de-Provence, el cielo parecía cubrirse de un manto de presagio. El aire era denso y los habitantes decían que los astros brillaban con un fulgor inusual. Esa fue la noche en que nació Michel de Nostredame, el hombre que siglos después sería conocido como Nostradamus, el gran visionario que desafió el tiempo, las guerras y la incredulidad humana. Desde joven, Michel demostró una mente inquieta, una sed insaciable por comprender lo que otros daban por imposible. En una época donde la peste negra devoraba ciudades enteras, él no solo estudiaba medicina y astronomía, sino también alquimia, filosofía y lenguas antiguas. Era un hombre de ciencia, pero también de misterio. Muchos decían que cuando miraba el cielo, parecía ver algo que los demás no podían ver, un lenguaje oculto entre las estrellas. En la Universidad de Montpellier, su inteligencia le valió el respeto de sus maestros, pero sus métodos poco ortodoxos también despertaron sospechas. En una Europa dominada por el miedo y la Inquisición, cualquier mente que se atreviera a cuestionar los dogmas de la Iglesia era vista con peligro. Y Nostradamus, con su interés por los secretos del cosmos, se convirtió pronto en un enigma viviente. Sin embargo, su vida dio un giro trágico cuando la peste golpeó a su familia. Su esposa y sus hijos murieron entre sus brazos. Aquella pérdida marcó el nacimiento del profeta. El médico racional se quebró y del dolor surgió algo nuevo,
una mente abierta al misterio, un alma que empezaba a escuchar el eco del futuro. Se cuenta que durante una de sus noches de insomnio, mientras contemplaba el cielo desde su torre de estudio, Michel observó cómo el viento movía la llama de una lámpara sobre una cubeta de agua. Fue entonces cuando tuvo su primera visión. El reflejo del fuego sobre el agua pareció abrirle una puerta. Imágenes fugaces, guerras, reyes cayendo, ciudades ardiendo, pueblos enteros desapareciendo bajo el fuego del cielo. Lo que vio aquella noche lo atormentaría por el resto de su vida. Desde entonces, empezó a registrar lo que veía. Escribía de madrugada con la luz de una vela en un lenguaje enigmático, lleno de símbolos, anagramas y metáforas. No lo hacía por arte ni por fama, sino por protección. Sabía que si escribía claramente lo que veía, sería condenado como hereje. Así nacieron sus centurias, los versos proféticos que lo inmortalizarían. Cada cuarteta era una pieza del rompecabezas del tiempo, y aunque muchos lo acusaron de charlatán, otros comenzaron a notar algo inquietante. Sus palabras se cumplían, primero con pequeños eventos, luego con tragedias que marcaron el curso de la historia. Pero antes de ser profeta del destino, Nostradamus fue un hombre roto, un sobreviviente. Sus visiones no nacieron del poder, sino del dolor. En cada predicción había más lágrimas que gloria, más advertencia que soberbia. Era como si la voz del futuro le hablara entre el fuego y el agua, recordándole que el conocimiento también puede ser una carga insoportable. Mientras Europa dormía bajo el miedo a la peste y a la Inquisición, él escribía, sabiendo que lo que veía no era para su tiempo, sino para el nuestro. El tiempo revelará aquello que el hombre teme mirar, escribió en una de sus notas privadas. Y tenía razón. Cada siglo que pasó acercó al mundo a sus visiones. Guerras, epidemias, revoluciones, imperios que caen y otros que se levantan sobre la ruina de los anteriores. Hoy, 5 siglos después, seguimos leyendo sus palabras buscando respuestas. ¿Fue un elegido? ¿Un hombre con acceso a un conocimiento que el resto de la humanidad no debía poseer? ¿O quizá, simplemente, alguien que aprendió a escuchar lo que el mundo ignora, las señales del tiempo? El hombre, el médico, el viudo, el visionario, todos vivían dentro del mismo cuerpo. Y en esa mezcla de razón y locura, Nostradamus se convirtió en un testigo del futuro, condenado a ver lo que nadie más podía soportar. Su historia apenas comienza, porque el fuego que vio aquella noche no se ha apagado. Y en el siguiente capítulo descubriremos cómo sus primeras profecías estremecieron a los reyes de Europa y cómo el destino lo llevó a desafiar al mismísimo poder del trono. El rumor comenzó a esparcirse como el humo en una catedral encendida. El médico que predijo la muerte del rey. En los pasillos de París, entre cortesanos y soldados, el nombre de Nostradamus se pronunciaba con temor. No era un sabio más, ni un charlatán de feria. Era un hombre que, según decían, había visto el fin antes de que llegara. En 1555, Nostradamus publicó su obra más enigmática, Les Prophéties, un compendio de centurias que contenían más de 1000 cuartetas escritas en un lenguaje arcano. En ellas se escondían advertencias, visiones y misterios que parecían escapar de toda lógica. Entre esas líneas estaba una que cambiaría su vida para siempre. El joven león vencerá al viejo en el campo de batalla en duelo singular. En una jaula de oro le perforará los ojos, y 2 heridas harán una sola muerte cruel. Años después, en 1559, el rey Enrique II de Francia organizó un torneo para celebrar la paz con España. Era un evento majestuoso, lleno de música, caballos y armaduras relucientes. El rey, orgulloso y confiado, decidió participar en una justa simbólica. Su oponente, Gabriel de Montgomery, un joven capitán de su guardia, apodado el León Joven. El público gritó de emoción cuando ambos bajaron las viseras. El sol golpeaba los metales, los cascos resonaban sobre el suelo empedrado. En un instante, los 2 jinetes se lanzaron al centro del campo. Las lanzas se alzaron, y el destino habló. La lanza de Montgomery atravesó la visera del rey y le perforó el ojo derecho,
penetrando hasta el cerebro. Enrique II agonizó durante 10 días, víctima de una herida que coincidía palabra por palabra con la profecía de Nostradamus. La corte quedó en silencio. Los consejeros, los obispos y los mismos enemigos del profeta se inclinaron ante la evidencia. El viejo león había sido vencido por el joven león en el campo de batalla. La profecía se había cumplido. Aquella muerte convirtió a Nostradamus en una figura temida. La reina Catalina de Médici, desconcertada pero fascinada, lo mandó llamar. En una época en que la superstición y la fe se mezclaban, lo recibió no como un enemigo, sino como un consejero. El profeta fue llevado a la corte y designado como astrólogo real. Desde entonces, sus predicciones comenzaron a influir en las decisiones más poderosas del reino. Pero mientras la nobleza buscaba respuestas en las estrellas, el pueblo veía en Nostradamus algo más profundo. Un hombre que había descifrado los secretos del cielo. Algunos lo veneraban como enviado, otros lo temían como instrumento del demonio. Sin embargo, su visión iba más allá de los reyes. Él veía incendios, pestes y catástrofes que aún no habían llegado. Años después, otra de sus profecías resonó en la historia: el gran incendio de Londres. En una de sus centurias escribió: «La sangre del justo será reclamada en Londres, quemada por el fuego del año 66. La anciana será expulsada de su trono, y muchos serán muertos y dispersados». El año 1666, más de un siglo después de su muerte, Londres ardió. El fuego comenzó en una pequeña panadería de Pudding Lane, y en cuestión de días devoró más de 13.000 casas, 80 iglesias, y destruyó casi toda la ciudad. Las llamas parecían cumplir palabra por palabra lo que el profeta había descrito. Los supervivientes, en medio del humo y el caos, recordaban las cuartetas y decían: Nostradamus lo predijo. Pero no todo fueron tragedias externas. Nostradamus también habló de una peste que volvería, una que cubriría a Europa de sombras. Muchos historiadores creen que esa visión se refería no solo a los brotes posteriores de peste bubónica, sino a las pandemias que marcarían los siglos siguientes. En su mente, las enfermedades no eran solo males biológicos, sino señales del alma humana corrompida. Para él, el fuego, la enfermedad y la muerte no eran castigos, sino advertencias. Decía: el futuro no está escrito por los dioses, sino por los hombres que olvidan su propio destino. Sus palabras eran un eco de su propia vida. El dolor lo había hecho visionario, y la pérdida lo había convertido en voz del tiempo. El mundo empezó a dividirse entre creyentes y escépticos, pero cada profecía cumplida añadía peso a su legado. En una Europa que se balanceaba entre la razón y el miedo, Nostradamus se alzó como una figura incómoda, demasiado preciso para ser ignorado, demasiado misterioso para ser comprendido. Y aunque su cuerpo moriría en 1566, sus palabras seguirían vivas, recorriendo siglos, cruzando guerras, pestes, revoluciones y terremotos. Las llamas de Londres y la sangre del rey eran solo el comienzo, porque en sus cuartetas aún quedaban visiones que hablaban del futuro, un futuro que todavía no ha llegado. En el próximo punto, exploraremos cómo sus predicciones se extendieron más allá de su tiempo, anticipando guerras mundiales, la llegada de dictadores y eventos que estremecieron al planeta entero. El siglo del caos, las profecías que estremecieron al mundo moderno. El tiempo siguió su curso, pero las palabras de Nostradamus parecían no morir. Durante siglos, sus cuartetas durmieron en antiguos tomos cubiertos de polvo hasta que el rugido de la modernidad las despertó. Era como si cada era encendiera una nueva página de sus visiones, y el siglo XX, el más violento de la historia humana, se convirtiera en el escenario donde muchas de ellas cobrarían vida. Las guerras, las bombas, los dictadores y la destrucción parecían resonar con sus advertencias. Los historiadores las miraban con escepticismo, los creyentes con miedo. Pero los hechos, uno tras otro, parecían hablar por sí solos. Una de las más inquietantes apareció en la Centuria II, Cuarteta 24, donde escribió: «Bestias feroces de hambre ríos nadarán, la mayor parte del campo contra Gister estará».
en jaula de hierro será el grande arrastrado, cuando nada el hijo de Alemania observará. Durante mucho tiempo, el nombre Hister fue objeto de debate. Algunos creían que se refería al río Danubio, llamado Ister en la antigüedad. Pero cuando el siglo XX vio el ascenso de un hombre cuyo nombre resonaba con esa palabra, el mundo contuvo la respiración: Adolf Hitler. El dictador austríaco, nacido a orillas del Danubio, cumpliría línea por línea la visión del profeta. La bestia feroz que arrastró al mundo a la guerra, la jaula de hierro que representaba los campos de concentración y la mayor parte del campo, las naciones aliadas que se levantaron contra él. Las coincidencias eran tan escalofriantes que los propios soldados aliados llevaban libros de las profecías de Nostradamus durante la Segunda Guerra Mundial, como si fueran mapas del destino. El eco de sus palabras no terminó allí. En otra cuarteta escribió: cerca de Italia un rey será derribado cuando el águila se una al lobo del norte. La tierra temblará bajo la guerra del hombre y el fuego devorará el cielo. Décadas después, Europa ardía nuevamente. Las bombas cayeron sobre Roma, Berlín y Londres, cumpliendo lo que muchos interpretaron como el fuego que devora el cielo. Los bombardeos aéreos, algo impensable en el siglo XVI. Nostradamus, el médico de las plagas, había visto la era de los aviones de guerra. En la misma línea de profecías, sus visiones parecían extenderse hasta el corazón del siglo XX. En la Centuria Sext, cuarteta 97, escribió: 50 años antes de la conflagración, el fuego del cielo caerá sobre la gran ciudad. El fuego se aproxima, gran llama salta, cuando quieren probar a los hombres de verdad. El 6 de agosto de 1945, el fuego del cielo cayó sobre Hiroshima, seguido de Nagasaki. La humanidad conoció por primera vez la destrucción atómica. Las llamas devoraron ciudades enteras en segundos. En ese momento, las palabras del antiguo profeta parecían gritar desde el pasado, advirtiendo sobre un poder que ningún hombre debía poseer. A medida que avanzaban los años, más visiones suyas parecían emerger del caos. El asesinato de John F. Kennedy, el ascenso de Napoleón, las revoluciones sociales, incluso el atentado del 11 de septiembre de 2001, que muchos relacionaron con su enigmática descripción de dos grandes pájaros de acero que caerán sobre la ciudad nueva. Los estudiosos del siglo XXI debaten aún si estas coincidencias son interpretaciones forzadas o si, en verdad, Nostradamus logró mirar más allá de su era. Pero lo innegable es que sus palabras, escritas hace casi 500 años, siguen teniendo una inquietante precisión sobre los eventos más oscuros de la historia moderna. Algunos investigadores creen que Nostradamus no veía el futuro como una línea fija, sino como una serie de posibles desenlaces, que su don era más una visión espiritual que matemática. No predecía el tiempo, sino la naturaleza del alma humana, sus ambiciones y su autodestrucción. Para él, la guerra y la tragedia no eran accidentes del destino, sino resultados inevitables del ego y la ambición. Cada catástrofe que mencionó, la peste, el fuego, el dictador, la guerra, respondía a un mismo patrón: la ceguera moral del hombre. En eso Nostradamus no era solo un profeta, sino un espejo que mostraba lo que la humanidad se negaba a ver de sí misma. Y aún así, entre tanto caos, en sus escritos también hay esperanza. En una de sus centurias habla de un nuevo amanecer, un tiempo donde la humanidad reconocerá el error de su orgullo y buscará la paz. Esa esperanza, dicen los intérpretes, aún no ha llegado, porque todavía quedan profecías sin cumplir. Una gran guerra que empezará en Medio Oriente, una crisis que sacudirá a las potencias y una transformación espiritual que dividirá al mundo antes de unirlo. Los siglos lo han demostrado. Cada vez que la humanidad ignora sus advertencias, el reloj del destino vuelve a moverse, y así, las sombras de su legado avanzan hacia nosotros, recordándonos que quizás el profeta no hablaba de un futuro distante, sino de nuestro presente. En el siguiente punto, descubriremos las profecías que aún faltan por cumplirse,
aquellas que hablan de cataclismos, alianzas imposibles y un renacimiento que cambiará el curso de la humanidad para siempre. Las profecías que aún no se han cumplido. El amanecer del caos. Las páginas de Nostradamus no solo hablaron del pasado y del presente. En lo profundo de sus centurias hay versos que parecen describir un mañana que todavía no ha llegado. Son advertencias, fragmentos de un futuro que aún respira bajo la superficie del tiempo. Los expertos lo llaman el ciclo final de las visiones, y muchos creen que describe la antesala de una nueva era, o el preludio de la destrucción. Entre sus cuartetas más estudiadas se encuentra una que ha inquietado a historiadores y teólogos durante siglos. Del oriente vendrá el gran temblor, que hará temblar las tierras del occidente. Dos grandes potencias en guerra, y del cielo caerá fuego ardiente. Los intérpretes modernos relacionan estos versos con un posible conflicto mundial que podría comenzar en Oriente Medio o Asia. Algunos asocian el gran temblor con un cataclismo geopolítico, una guerra o crisis nuclear, mientras otros creen que alude literalmente a un terremoto que cambiará la geografía del planeta. El eco de esta visión resuena con los tiempos actuales. Tensiones entre naciones, armas que desafían la imaginación y una humanidad que camina sobre el filo de la autodestrucción. Otra de sus profecías, escrita en la Centuria 8, Cuarteta 15, parece describir un evento aún más perturbador. El gran imperio caerá por mar y por tierra. Un nuevo orden surgirá del desierto. Del norte bajará el hierro y la ira, y el mundo se inclinará ante una nueva fe. Estas líneas han sido interpretadas como una referencia al colapso de potencias occidentales y al surgimiento de un nuevo bloque político o religioso en regiones áridas, una posible alusión al poder del Medio Oriente o incluso al cambio de fe que él llama la nueva doctrina de fuego. Algunos estudiosos sostienen que Nostradamus no hablaba solo de guerras visibles, sino de una reconfiguración espiritual, donde las creencias, la tecnología y la moral del hombre serían puestas a prueba al mismo tiempo. Y luego está la profecía más citada y temida de todas, el gran rey del terror. En la Centuria X, Cuarteta 72, escribió: el año 1999 y 7 meses, del cielo vendrá un gran rey del terror. Resucitará al gran rey de Angolmois. Antes después Marte reinará por dicha fortuna. Aunque muchos esperaban un cataclismo en 1999, algunos intérpretes sostienen que la fecha fue simbólica, no literal. Nostradamus usaba el lenguaje del siglo XVI, donde las fechas servían como metáforas. El rey del terror no sería una persona, sino una era de miedo global. Y si observamos los comienzos del siglo XXI, ataques terroristas, pandemias, guerras silenciosas, su eco parece haberse cumplido, aunque no con el estruendo que muchos imaginaron, sino con el silencio de la incertidumbre. Más adelante, Nostradamus escribió algo que hoy resulta aún más enigmático. Del cielo vendrá el fuego grande, y con él una señal de redención. Los hombres verán la luz en el occidente, y el mundo será dividido en dos. Algunos intérpretes modernos creen que esta visión habla del surgimiento de una inteligencia artificial o un poder tecnológico capaz de imitar la luz del cielo. Otros la asocian con fenómenos cósmicos, una llamarada solar o un asteroide, que marcaría el inicio de una nueva era. Pero la frase señal de redención introduce una dimensión espiritual. El fuego como purificación, el caos como antesala del despertar. Nostradamus no veía el fin como destrucción, sino como transformación. En varias cuartetas habló de una gran renovación, donde una nueva humanidad comprenderá los errores del hierro y la soberbia. Según él, después del tiempo de las guerras, vendría un periodo de restauración espiritual, una especie de renacimiento moral. En la Centuria V, Cuarteta 31, escribió: después de gran angustia y tribulación, vendrá un siglo de paz para el alma. El hombre verá su reflejo en el fuego y reconocerá lo que ha perdido. Este fragmento es considerado por muchos como el cierre de su visión, la reconciliación del hombre con su origen. El reflejo en el fuego simboliza la conciencia.
el redescubrimiento de lo divino después del sufrimiento. Para Nostradamus, la humanidad no está condenada, está siendo advertida. Sin embargo, él sabía que la advertencia no bastaría. Escribió en sus notas privadas: «El hombre no creerá hasta que vea, y cuando vea ya no habrá tiempo». Estas palabras resuenan como una sentencia sobre la naturaleza humana. Ignoramos el aviso hasta que el desastre nos alcanza. Hoy, en pleno siglo XXI, sus profecías siguen generando debate. ¿Serán solo metáforas del miedo colectivo o fragmentos reales de un futuro ya escrito? Los científicos las descartan como coincidencias, pero los historiadores reconocen algo inquietante. Nostradamus tenía una extraña precisión para prever el curso moral y político de la humanidad. Mientras el mundo avanza entre tensiones globales, pandemias y señales cósmicas, sus palabras vuelven a cobrar vida. Cada catástrofe parece hacer eco de su voz, como si el tiempo se doblara para recordarnos que el futuro ya fue visto, solo que nunca escuchado. En el siguiente punto, exploraremos el legado oculto del profeta, cómo su figura fue manipulada, reinterpretada y convertida en símbolo del miedo, pero también en un faro para quienes aún creen que las advertencias del pasado pueden salvar el futuro. El legado oculto, entre la oscuridad y la esperanza. 5 siglos después de su muerte, el nombre de Nostradamus sigue flotando entre el misterio y la fe. Sus profecías han sobrevivido a guerras, inquisiciones, incendios y revoluciones. Sus cuartetas fueron leídas por reyes, militares, científicos y creyentes, cada uno buscando en sus versos una explicación al caos del mundo. Pero más allá de la precisión o el enigma, su legado encierra una lección mucho más profunda. La humanidad teme al futuro porque no ha aprendido del pasado. Cuando Nostradamus escribió sus profecías, no lo hizo desde un trono ni desde un templo, sino desde el silencio de la soledad. Era un hombre enfermo, atormentado por las visiones de un mañana que le robaban el sueño. En sus notas privadas, escritas con la tinta temblorosa de quien carga con un secreto, dejó entrever que no buscaba fama ni poder, sino advertir a un mundo que no escuchaba. Decía: «El tiempo no me pertenece, pero me ha mostrado su rostro». En sus últimos años, sabía que su nombre sería malinterpretado. Por eso cifró sus mensajes con símbolos, metáforas y lenguas mezcladas. Temía que los poderosos usaran sus visiones como armas, o que los ignorantes las convirtieran en superstición. Y en efecto, el destino cumplió su temor. Tras su muerte, su figura fue manipulada por imperios, religiones y medios que encontraron en él una herramienta para controlar o asustar a las masas. En el siglo XX, las dictaduras usaron sus profecías para justificar campañas bélicas. En la Guerra Fría, su nombre se convirtió en un instrumento de propaganda. Y en el siglo XXI, en medio de la era digital, volvió a las pantallas como símbolo de conspiración y apocalipsis. Pero entre todas esas interpretaciones, se perdió algo esencial: el mensaje humano que latía detrás del mito. Nostradamus no buscaba predecir el fin del mundo. Intentaba despertar la conciencia de quienes aún podían evitarlo. Sus escritos, cuando se leen sin miedo, no son himnos de destrucción, sino espejos del alma humana. En ellos, el fuego representa la codicia, la peste simboliza la corrupción moral, y las guerras son el reflejo de nuestra propia incapacidad para perdonar. Cada profecía cumplida, cada tragedia prevista, es una llamada silenciosa a la reflexión. Esto sucederá de nuevo, si no aprendemos. En este sentido, Nostradamus fue menos un adivino y más un cronista de la condición humana. Un hombre que, observando el corazón del mundo, entendió que la verdadera batalla no estaba en los ejércitos, sino en la conciencia. Su visión más importante no fue la de reyes muertos ni ciudades en ruinas, sino la del renacer que podría surgir del dolor. En una de sus últimas cuartetas, escribió: «El hombre será probado por el hierro y la llama, y de las cenizas aprenderá su nombre. Vendrá un tiempo donde el miedo no gobierne, y el alma recordará que fue creada para amar». Estas palabras, apenas conocidas,
resumen la esencia de su legado. La tragedia no es el fin, es el maestro. La oscuridad no destruye, revela. Y aunque el mundo avance entre guerras, desastres y pandemias, siempre habrá un remanente de luz dispuesto a reconstruir lo que el fuego consumió. Muchos lo consideran el profeta del desastre, pero quizás sea el profeta de la resiliencia, porque sus advertencias, cuando se miran sin superstición, son también un manual de supervivencia espiritual. Nos enseñan a mirar más allá del miedo, a encontrar sentido incluso en la destrucción. Nostradamus entendía que el dolor, cuando no destruye, purifica, que cada era de caos prepara una generación más consciente. Por eso sus palabras finales antes de morir fueron simples pero poderosas. Mi descanso será cuando el hombre aprenda. Hoy, en un mundo dividido por el ruido, sus cuartetas resuenan como un eco lejano. No como amenaza, sino como recordatorio. El destino no está sellado. Está en manos de quienes deciden escuchar. Y si bien sus profecías parecen hablarnos de fuego y sangre, también nos invitan a mirar hacia el horizonte y creer que, incluso después del caos, el ser humano tiene la capacidad de renacer. Quizás ese sea el verdadero misterio de Nostradamus. No que viera el futuro, sino que entendió el corazón del hombre. Y en ese entendimiento dejó un mensaje para todas las generaciones. Los siglos pasarán, los imperios caerán, pero el espíritu humano siempre volverá a levantarse. El legado del gran visionario no está en las tragedias que predijo, sino en la fuerza que reveló detrás de cada una, la capacidad de resistir, aprender y renacer. Porque al final sus profecías no fueron un mapa del fin, sino una invitación a escribir un nuevo comienzo. El hombre que escribió Entre sombras habló quizás no del fin del mundo, sino del despertar del alma, de ese instante en que la humanidad tendría que mirarse en el espejo y decidir si continúa hacia la oscuridad o vuelve a la luz. Sus palabras no buscan infundir miedo, sino advertirnos. Los imperios caen, los tronos se derrumban, las civilizaciones desaparecen. Pero el espíritu que aprende de su dolor, ese nunca muere. Cada catástrofe, cada guerra, cada señal del cielo, no son más que llamadas, susurros del tiempo, para que despertemos de nuestro letargo espiritual. Tal vez la verdadera profecía no está escrita en un libro antiguo, sino en nosotros mismos, porque mientras exista quien mire al cielo buscando respuestas, mientras haya corazones dispuestos a resistir, el futuro aún puede cambiar. El destino no está sellado, está esperando a quienes se atrevan a creer que incluso en la oscuridad aún puede nacer la esperanza. Si crees que cada tragedia puede despertar una nueva fuerza, suscríbete y acompáñanos, porque las profecías no terminan aquí, apenas están comenzando.